en las afueras de un pueblo polvoriento de Michoacán, rodeado por montañas que parecían vigilarlo desde la distancia, se alzaba una casona abandonada desde hacía más de medio siglo. Sus muros, cubiertos de musgo y grietas, parecían respirar con cada cambio de viento. Los lugareños la llamaban la Casa del Eco, porque decían que todo lo que se pronunciaba dentro se repetía, con una voz que no era humana. Esa noche, 4 hombres, cada uno marcado por su propia historia, decidieron entrar. Mateo, un joven de 20 años, aventurero y escéptico, quería grabar todo con su celular para subirlo a redes. Eduardo, de 38, camionero de ruta, buscaba probarse a sí mismo que no había nada sobrenatural. Julián, maestro jubilado de 60, guardaba secretos de cuando la casa aún estaba habitada. Y Raúl, de 45, un paramédico curtido por la violencia de la ciudad, pensaba que los rumores eran simples exageraciones. El portón oxidado se dio con un quejido metálico que hizo eco en el valle. Al cruzarlo, una ráfaga helada recorrió la piel de los hombres, como si hubieran entrado a otro mundo. Mateo iluminó con la linterna del celular, polvo suspendido en el aire, paredes descascaradas y muebles cubiertos con sábanas, que parecían cadáveres inmóviles. «Aquí no hay nada más que ratas», rió Eduardo, aunque su voz sonaba forzada. Un estruendo seco retumbó en el piso superior, como un mueble arrastrado. Los 4 se miraron sin decir palabra. Julián, pálido, murmuró que aquel sonido se escuchaba igual cuando él era niño, y que su madre lo arrastró, una vez lejos de ese lugar, jurándole que la casa habla. Avanzaron por el pasillo principal, y entonces ocurrió lo imposible. Las palabras de Eduardo, dichas hacía unos segundos, resonaron de nuevo, pero con una tonalidad grave y distorsionada. «Aquí no hay nada más que ratas». El eco los congeló. Raúl tragó saliva y dijo que debían salir, pero Mateo insistió en subir, argumentando que aquello era justo lo que necesitaba para sus videos. Al subir la escalera, la madera crujió bajo sus pies como huesos rompiéndose. En el descanso, un espejo ovalado y rajado reflejaba sus figuras, pero había una quinta sombra detrás de ellos. Nadie volteó. La sombra levantó la mano en el reflejo. El aire se volvió más espeso. De pronto, las luces del celular parpadearon, y todas las sábanas en la sala inferior comenzaron a levantarse lentamente, como si alguien invisible se deslizara debajo de ellas. Mateo grababa, su respiración entrecortada. Julián empezó a rezar, pero las palabras también fueron repetidas por la casa, cada vez más deformadas, como si alguien las escupiera desde las paredes. Un portazo violento cerró la entrada principal. El eco de aquel golpe se mezcló con risas infantiles que bajaban por las escaleras, risas que ninguno de ellos emitía. Los 4 hombres comprendieron entonces que no estaban solos. El eco no repetía, el eco respondía, y lo hacía con hambre. El silencio después del portazo fue tan pesado que dolía en los oídos. Solo se escuchaba la respiración agitada de los 4 hombres. Mateo levantó el celular para grabar, pero la pantalla temblaba en sus manos. «¿Viste esa sombra?», susurró Raúl, con la linterna en alto. Nadie respondió. El espejo seguía mostrando 5 figuras, aunque la quinta ya no estaba quieta, se movía lentamente, como si respirara detrás del cristal. Julián, con voz quebrada, contó que en su infancia, se decía que la familia que vivía en esa casa desapareció sin dejar rastros. La gente murmuraba que no se habían ido, que seguían atrapados en las paredes. Eduardo soltó una carcajada nerviosa, pero sus dientes castañeteaban. El pasillo se alargaba con puertas cerradas a ambos lados. La madera olía a humedad y a hierro oxidado. Desde una de las habitaciones se escuchó un susurro. «Mateo». Todos se voltearon hacia el joven. Él negó con la cabeza, pero el murmullo volvió, más claro, arrastrando las sílabas. «Mateo, ven». Mateo tragó saliva y avanzó hacia la puerta. Al girar la perilla, un frío intenso se filtró desde dentro. La habitación estaba cubierta de símbolos tallados en las paredes.
círculos y cruces extrañas marcadas con carbón. En el suelo, muñecos de trapo con agujas clavadas en los ojos. Raúl retrocedió, pero al hacerlo golpeó otra puerta, que se abrió sola. Dentro, se escuchaban voces susurrando al unísono, repitiendo las palabras que él había dicho minutos antes. ¿Viste esa sombra? ¿Viste esa sombra? ¿Viste esa sombra? Las voces se multiplicaban, como si cientos de bocas escondidas detrás de las paredes las escupieran. Al mismo tiempo, de pronto, todas las puertas del pasillo se abrieron violentamente. Una ráfaga helada apagó las linternas y el celular. La oscuridad los envolvió por completo. En esa negrura, los hombres sintieron manos heladas rozarles el cuello y los hombros. Risas infantiles llenaron el aire, mezcladas con llantos lejanos. Eduardo gritó que salieran, pero al correr hacia la escalera, la casa cambió. El pasillo ya no conducía a la salida, sino a un muro húmedo que goteaba un líquido oscuro. Julián, jadeando, cayó de rodillas. Dijo que reconocía esas voces. Eran las mismas que escuchaba cuando niño, las que lo despertaban en la madrugada llamándolo por su nombre. Mateo, aterrado, volvió a levantar el celular. La cámara parpadeó y mostró algo imposible. En la pantalla se veía a los 4 hombres de espaldas, observados desde lo alto de la escalera. Al levantar la vista, efectivamente había una figura allí, un cuerpo delgado, encorvado, con ojos brillando como brasas en la penumbra. Los hombres retrocedieron, pero el pasillo parecía cerrarse a su alrededor. Las paredes se estrechaban como si la casa respirara, expulsando un olor nauseabundo a tierra húmeda y carne podrida. Mateo, desesperado, apuntó el celular hacia el fondo. La cámara parpadeó y captó algo imposible, un cuarto que no estaba allí antes, con una puerta cubierta de cadenas oxidadas. La figura encorvada en la escalera se desvaneció como humo, y en su lugar, la puerta emitió un golpe seco desde adentro. «No abras», advirtió Julián, temblando. Su voz recordaba a alguien que ya había vivido ese miedo, pero Eduardo, empujado por su orgullo, tiró de las cadenas hasta romperlas. La puerta se abrió con un chillido metálico. Dentro había una habitación circular, cubierta de espejos rajados de piso a techo. Cada espejo mostraba a los 4 hombres, pero con rostros deformados, bocas cosidas, ojos vacíos, piel descarnada. Raúl entró primero y sintió como el aire se volvió pesado, como si hubiera agua invisible alrededor. En los espejos, su reflejo comenzó a moverse por sí solo, sonriéndole con dientes afilados. De pronto, todas las imágenes se sincronizaron. Los 4 reflejos extendieron las manos hacia afuera, golpeando desde adentro del cristal, como si intentaran romper la barrera para reemplazarlos. «Vámonos ya», gritó Mateo, pero la puerta se cerró detrás de ellos. El eco resonó. «No. Se van». Los espejos comenzaron a agrietarse, cada golpe más fuerte que el anterior. Las risas infantiles regresaron, ahora mezcladas con llantos y voces adultas. Una voz femenina gritó entre sollozos: «¡Ayúdennos!». Julián cayó de rodillas, reconociendo esa voz. Era la de su hermana, desaparecida cuando él tenía apenas 12 años. El espejo frente a él estalló, lanzando astillas por toda la habitación. Del cristal roto emergió una mano huesuda, fría, que lo sujetó del rostro. Raúl y Eduardo intentaron arrancarlo, pero más manos comenzaron a salir de cada espejo, sujetando tobillos, brazos y cuellos. El suelo vibraba con cada golpe. Mateo, desesperado, levantó el celular para grabar, pero la pantalla mostró algo aún peor. En el video no había espejos, ni manos, solo ellos, parados en medio de un cuarto vacío, arrancándose la piel unos a otros como marionetas enloquecidas. Al mirar de nuevo con sus propios ojos, todo seguía allí, los espejos, las manos, las voces, pero en la grabación, ellos mismos eran el horror. La casa les mostraba lo que vendría, y no había salida. Los espejos estallaron todos al mismo tiempo, lanzando fragmentos como cuchillas.
Los 4 hombres se cubrieron el rostro, pero Julián cayó al suelo con un corte profundo en la frente. La habitación vibraba como si hubiera un corazón latiendo bajo los muros. Las manos que emergían de los cristales comenzaron a arrastrarlo hacia la pared. Raúl intentó sujetarlo, pero una fuerza invisible lo arrojó contra el techo. Eduardo y Mateo corrieron hacia la puerta, golpeándola sin éxito. De pronto, las voces cesaron. Silencio absoluto, solo el eco del corazón de la casa. Entonces, el suelo se abrió en una grieta. Debajo no había tierra, sino un espacio oscuro, interminable, con susurros que parecían salir de un pozo sin fondo. Una corriente helada los succionaba hacia abajo. Mateo gritó que debían resistir, pero Julián, bañado en sangre, levantó la mirada y susurró: ya lo sabía, la casa siempre pide un sacrificio. Su cuerpo fue jalado por las manos, hundiéndose en la grieta. Los otros 3 luchaban por no ser arrastrados. Eduardo sujetó con desesperación una viga astillada, mientras Mateo grababa sin pensar, como si la cámara pudiera salvarlos. La grieta se cerró de golpe. Julián desapareció. El silencio volvió, pero esta vez acompañado de un murmullo que repetía su nombre una y otra vez. Julián, Julián, Julián. Raúl, furioso, gritó que no podían rendirse, pero al voltear hacia los espejos rotos, ya no reflejaban nada, solo mostraban la imagen de un altar, iluminado por velas negras. En medio de otra sala de la casa, sobre el altar, un corazón humano palpitaba aún, sangrando sobre un círculo de símbolos. El eco habló, por primera vez en voz clara, profunda y retumbante. 1. No es suficiente. Los 3 hombres se miraron, comprendiendo que la casa no se saciaría con una sola vida. El sacrificio apenas había comenzado. Los 3 hombres, exhaustos y cubiertos de polvo, lograron salir de la habitación destruida. El aire de la casona estaba más denso, impregnado de un hedor a sangre fresca. Cada paso hacía que el suelo crujiera como si caminaran sobre huesos. Avanzaron por un corredor angosto que no recordaban haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, retratos familiares de gente sonriente, pero al acercarse, sus ojos notaron algo imposible. Las caras se movían. Los retratados abrían la boca y susurraban sus nombres. Raúl, temblando, arrancó una foto de la pared. Era de él mismo, en su uniforme de paramédico, pero con el rostro desfigurado y los ojos vacíos. La arrojó al suelo, pero de inmediato apareció otra en el marco vacío, como si la casa lo hubiese atrapado para siempre. En el fondo del pasillo encontraron la sala del altar, tal como en el reflejo del espejo. Estaba iluminada por velas negras. En el centro, sobre una mesa de piedra, latía un corazón humano aún fresco, rodeado de símbolos dibujados con sangre. Cada símbolo parecía moverse, como gusanos vivos. Esto es un ritual, susurró Eduardo, tratando de controlar su miedo. Mateo apuntó con el celular. La cámara mostraba algo diferente. No había altar, ni velas, ni corazón. Solo un grupo de personas encapuchadas alrededor de la mesa, todos inmóviles, mirándolos fijamente. Raúl golpeó la mesa para destruir el corazón, pero al hacerlo, el órgano palpitó con más fuerza. La sangre corrió hacia el suelo y se extendió como venas, formando un círculo que rodeó a los 3. Las velas negras se apagaron de golpe. La oscuridad los tragó. En medio de esa negrura, voces femeninas comenzaron a cantar, como un rezo antiguo. La melodía era dulce y aterradora al mismo tiempo. Cuando las velas volvieron a encenderse, no estaban solos. A su alrededor, los encapuchados que Mateo había visto en la cámara estaban realmente allí. Permanecían en silencio, sin moverse, pero sus capuchas goteaban sangre como si estuvieran empapadas desde dentro. El eco retumbó. El sacrificio no ha terminado. Eduardo gritó que no entregaría su vida, pero los encapuchados levantaron las manos, y la sangre del círculo comenzó a hervir, subiendo por sus piernas como cadenas líquidas que los amarraban al altar. La casona se los estaba tragando vivos.
El círculo de sangre vibraba bajo sus pies, como si tuviera vida propia. Los tres hombres, Raúl, Eduardo y Mateo, estaban atrapados, incapaces de mover sus cuerpos más allá de esa prisión líquida. Los encapuchados no hablaban, solo inclinaban la cabeza lentamente al compás de un latido que no era humano. De pronto, el corazón sobre la mesa comenzó a desintegrarse en humo rojo, que se levantó en espirales hasta formar una silueta, una figura femenina, alta, con un rostro cubierto por vendas ensangrentadas, se erguía frente a ellos. Su boca, invisible bajo las telas, murmuraba un rezo que hacía temblar los cimientos de la casa. «Es la dueña», balbuceó Raúl, con los ojos muy abiertos. El eco respondió, multiplicando sus palabras hasta convertirlas en un rugido. «La dueña, la dueña, la dueña». Mateo, desesperado, levantó el celular para grabar, pero la pantalla ya no mostraba la figura. En su lugar, se veía a él mismo, clavando un cuchillo en el pecho de Eduardo, como si estuviera destinado a traicionarlo. «Eso no soy yo», gritó, lanzando el teléfono contra el suelo. La pantalla se apagó, pero la imagen quedó impresa en sus mentes. Eduardo intentó huir, empujando contra la barrera de sangre, pero ésta lo atrapó como si fuera cemento líquido. La figura femenina levantó la mano y todos los encapuchados hicieron lo mismo. Entonces, las venas del suelo se elevaron como serpientes rojas, sujetando a Eduardo por los brazos y el cuello. Raúl gritó y trató de arrancarlo, pero otra vena lo golpeó contra la pared. El eco volvió a rugir. 2. Eduardo soltó un alarido que se apagó de golpe cuando su cuerpo se desplomó sin vida, seco como un cascarón vacío. La sangre de sus venas corrió hacia el altar, haciendo brillar los símbolos en un resplandor carmesí. Mateo y Raúl quedaron solos. El humo rojo envolvía sus cuerpos, y en medio de ese torbellino escuchaban cientos de voces repitiendo sus nombres. Raúl comprendió que solo uno podía salir. Con lágrimas en los ojos, se abalanzó sobre Mateo, empujándolo hacia el altar. «¡Corre!», rugió, mientras la sangre lo cubría por completo. Mateo, entre sollozos, vio cómo su amigo desaparecía dentro del altar, absorbido como sacrificio final. La figura femenina giró el rostro vendado hacia él y, por primera vez, se inclinó en señal de reverencia. Los encapuchados lo imitaron, y el eco retumbó. Libre, las velas negras se apagaron, y Mateo despertó fuera de la casona, jadeando en la tierra húmeda. El portón estaba cerrado, intacto, como si nunca lo hubiera cruzado. En sus manos sostenía su celular. Con miedo lo encendió. El último video mostraba a los cuatro entrando juntos a la casa, y nunca saliendo. En la pantalla, su propio rostro lo miraba fijamente, sonriendo con la boca cosida. Mateo creyó haber despertado fuera de la casona, pero pronto comprendió que algo no estaba bien. El aire era demasiado frío, incluso más que en la sierra de madrugada. El portón oxidado se erguía frente a él, cerrado como si jamás lo hubiera cruzado, pero al dar un paso hacia atrás, el suelo crujió como madera, no como tierra. Parpadeó varias veces y el paisaje cambió. Ya no estaba en el patio, sino en la sala principal, rodeado por paredes descascaradas y ventanas tapizadas de polvo. El eco de sus propios jadeos rebotaba contra los muros, pero había otro ritmo entremezclado, una respiración lenta, profunda, que lo seguía a donde volteara. Mateo sacó el celular. La pantalla estaba quebrada, pero aún funcionaba. En ella no se veía la sala donde estaba, sino un video en directo de su rostro, con una sonrisa cosida en los labios. La imagen parpadeaba, y de fondo aparecía Julián, de pie, con los ojos hundidos y la piel ceniza. «Nunca salimos», susurró Julián desde la pantalla. El eco repitió esas mismas palabras, pero multiplicadas, en miles de voces que llenaron el cuarto, hasta casi hacerlo estallar. Mateo dejó caer el celular, pero el aparato no tocó el suelo, flotó en el aire, girando lentamente, proyectando imágenes de lo que había sucedido. Eduardo estrangulado por las venas de sangre, Raúl sacrificado al altar,
Julián arrastrado por las manos del espejo. Cada escena se repetía una y otra vez, deformada, como si alguien disfrutara reproduciendo su agonía. Mateo corrió hacia la puerta principal, pero esta vez no estaba cerrada, simplemente no existía. En su lugar había una pared cubierta de símbolos grabados con fuego. Cada símbolo brillaba y se retorcía, formando letras que él podía leer con claridad. El eco no deja testigos. Dio media vuelta, buscando una salida, y se encontró con el pasillo de las fotos. Pero las imágenes habían cambiado. Ya no eran retratos de personas antiguas, sino de él mismo en diferentes posiciones, corriendo, llorando, gritando. Lo peor fue que cada foto mostraba un futuro cercano, un destino inevitable. En una de ellas estaba colgado de una viga con los ojos vacíos. En otra, sentado en la mesa del altar con las manos amarradas. En la última, de pie frente a la casona, dándole la bienvenida a otros incautos. El eco se rió, y las fotos cayeron de la pared como hojas secas. El suelo se abrió bajo sus pies y Mateo cayó en un abismo sin fin. Gritó hasta desgarrarse la garganta, pero su voz fue absorbida por miles de susurros que lo llamaban por su nombre. De pronto, aterrizó en un cuarto oscuro. Al encender el celular, vio que estaba rodeado por cientos de espejos intactos. Cada espejo lo mostraba distinto. En unos, su rostro estaba cosido. En otros, era un encapuchado. En algunos más, no tenía ojos ni boca. Todos los reflejos comenzaron a reír al mismo tiempo, y la risa se convirtió en el eco más fuerte que había escuchado jamás. El corazón palpitó de nuevo en el altar, apareciendo en medio del cuarto. Esta vez no estaba solo, junto a él estaban Raúl, Eduardo y Julián, todos de pie, mirándolo fijamente. No eran ellos mismos, sino versiones distorsionadas, con cuerpos rígidos y sonrisas grotescas. «Eras el último», dijeron al unísono. Mateo retrocedió, pero las paredes se cerraron, fundiéndose con su piel. El eco rugió y el celular mostró la transmisión en directo. Miles de espectadores viendo lo que ocurría. Comentarios aparecían en la pantalla. Aunque él no transmitía nada, todos repetían lo mismo. «Bienvenido a la casa del eco». Mateo gritó, pero su voz ya no era suya. Había sido absorbido. La casona se quedó en silencio. Afuera, en la oscuridad de la montaña, el portón oxidado volvió a abrirse solo, como esperando nuevas víctimas.